MOA Septiembre. Más de 130 páginas de amor, cerebro, humor, respuestas, preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo. Tu cerebro no es fiel. Eso y más. MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile. Llama a 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 Marta de Baile. 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Y con nosotros, con esta preciosa marcha zacatecana, damos bienvenida a Alejandro Rosas, it's in the house. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. ¿Por qué las mañanitas? Porque es cumpleaños de Porfirio Díaz. Con él y nos llamamos a quien le cantaba. Lo podemos decir, chiquitibunda, la bim bomba, don Porfi, ra, ra, ra. Chiquitibum bombita. Happy birthday, imagínate. dear Porfirio. Happy birthday to you. Seguramente se les agradecerá donde quiera que se encuentre. Oye, 1830. 30. Entonces quiere decir que tendría 184 años. 184 años. Sí, claro, porque él va a morir. El próximo año conmemoramos los 100 años de su muerte. Claro, exactamente. El centenario, exactamente. El centenario de su muerte. Muy bien, el tema de hoy, historias detrás del grito. Pues es que ya huele a patria desde los primeros días de septiembre, las banderitas por aquí y por allá. Todo el mundo se llena de una mexicanidad y de un nacionalismo muy extraño en este mes, ¿no? En vez de que fuéramos todo el año, es decir, no vas a vender banderas todo el año, pero yo creo que un poco más de civismo de toda la gente valdría la pena todo el año, y no un patrioterismo. Ser patriotas todo el año, claro. Y además bien entendidos, no nada más de cajón, ¿no? Saco mi bandera, tomo tequila y ya, sino la patria es mucho más que nada más el tequila o el grito el 16 de septiembre. Estoy de acuerdo. Porque yo confundo siempre el 15 con el 16. Nunca sé, y siempre que vienes cada año a platicar de este tema, nunca me pongo atención. ¿Cuándo fue el grito? ¿El 15 o el 16? ¿Cuándo se festeja? ¿El 15 o el 16? Es que fíjate, es muy interesante porque como muchas cosas de nuestra historia, siempre somos hasta en eso surrealistas. Yo siempre he dicho, ¿por qué Hidalgo? Sí, los descubrieron y todo, pero no estaban encima de ellos las autoridades como para... Tenemos que gritar ahorita mismo, nos levantamos en armas. Era el domingo, cerca de las 11 de la noche, 12 de la noche, cuando les dicen que ya los descubrieron. Domingo 15. Domingo 15. Ok. No, perdón. Era domingo 16. Era domingo 16. Ellos están la noche del 15 de septiembre, que es sábado, ahí en Dolores, en la casa de Hidalgo, y llega Aldama y les dice, oigan, pues nos descubrieron. Y ahí es cuando Hidalgo decide dar el grito. Pero lo da a las 4 de la mañana. En vez de tomarse unos huevitos, su chocolatito caliente que tanto le gustaba, y a las 10 ya así como, ya pues ahora desperezado. Ahora sí vamos a levantarnos en armas, ¿no? Después de un desayunito bastante rico en proteínas, pues no, se le ocurre a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Las 4 de la mañana del 16 de septiembre. Primero, porque es domingo, o sea, ya misas obligadas. Y número 2, porque ese domingo llegan a Dolores todos los lugareños a vender sus cosas. Es días de plaza. Ok. Entonces no creas que él sale, no había nadie en el atrio de la parroquia de Dolores y nada más tocó la campana y la gente salió. No, ya había mucha gente. Sí, porque había mercado. Exactamente, tenían que poner sus puestos y todo. Entonces, obviamente, por ser una hora tan incómoda, siempre desde 1830, 1840, se festeja el grito la noche del 15 de septiembre. Ok. Y ya el inicio de la independencia propiamente al otro día, el 16. Por eso ahora lo vemos. Hoy en la noche el presidente gritará, como siempre, a las 11 de la noche, dará el Viva México, viva los héroes que nos dieron patria, a ver qué se inventa ahora, porque todos los presidentes siempre le dan un toque de alguna cosa, o no, igual puede ser muy convencional. Y mañana vamos a ver lo que es ya la ceremonia y el festejo propiamente del inicio de la independencia, que es con el desfile militar
y cuando el presidente va al Ángel de la Independencia a dejar una corona, porque sabemos que ahí están los restos de Pero el presidente grita el 15, a las 11 de la noche, generalmente 10, 11 de la noche, por ahí. Porque fíjate, ¿quién se levantaría a las 4 a ver gritar? Deja tú ya que recordemos Hidalgo. ¿Tú te levantarías por Peña Nieto a las 4 de la mañana? No, mi vida. O sea, Fox, pero no menos. ¿Por Calderón? No, Echeverría, López. No, bueno, es que. Pero dime algo, pero entonces, ¿por qué no se grita el 16? Insisto. O sea, a las 10 de la noche, pues. Aunque haya sido a las 4, porque fue el 16. Será un rollo de, bueno, vamos a gritar el 15 para que de ahí se genere esta parte también fiesta y todo este rollo y puedan descansar. Y porque el 16 es feriado, no se trabaja. Exactamente. Yo creo solo nosotros, cuentavientes, solo nosotros. Yo creo que tiene que ver exactamente con el asunto de lo más cercano a lo que pudo haber sido de ese momento. Y además es una tradición porque en 1896, Porfirio Díaz manda a traer la campana de Dolores, la que tocó Hidalgo, que ahorita en los asuntos que traemos aquí a tratar, veremos que no la tocó él, sino mandó a un propio a tocarla. Todavía no adelantes. Yo te tengo una serie de preguntas. Bueno, una en particular que quiero hacerte desde hace mucho, antes de entrar a estas historias detrás del grito. Ok, entonces nada más para terminar. En 1896 Porfirio Díaz manda a traer la campana que está en Dolores, Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato, a la Ciudad de México. Y ahí es él, en ese año, el que decide salir a las 11 a tocar la campana. De Palacio. La que conocemos, la que está en Palacio, que es la original, que se llama el Esquilón de San José, así se le llama. O sea, está dedicada a San José. Y esa es la que se tocó el día que inicia la independencia. Y a partir de ahí, la ceremonia o la fiesta esta que conocemos como el grito pasa a estar en el Zócalo, porque antes era en la Alameda. Ok. Desde 1896. Desde 1896 con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz. Es en Palacio y con la campana original. Exactamente. O sea, ahora, es la campana que tocó el cura Hidalgo. Claro, ahora yo creo que este tipo de arengas de Viva México, viva los héroes que nos dieron patria, yo creo que pues, nadie escuchaba, porque los altavoces es una cosa más o menos de los años 20 del siglo XX. Claro. Pero en ese momento han de haber dicho, pues viva México y nada más tocaba y entonces todo el mundo gritaba y los fuegos artificiales, pero realmente tampoco así que podamos recuperar lo que dice cada presidente desde hace tiempo, pues está difícil, ¿no? Ahora, ¿sí sabemos exactamente lo que dijo el cura Hidalgo? No. Nada, ni cuánto duró. No, tampoco. Ni cuántas jalones le dio a la campana. No, porque fíjate que es muy curioso, no había nadie tomando nota, porque además nadie pensaba en ese momento que sería el gran acontecimiento el grito, ¿no? Es decir, pues un sacerdote a las 4 de la mañana se le ocurra convocar tocando la campana, pues pudo haber sido un incendio. Es decir, el hecho de que se tocara la campana en la madrugada en una iglesia... Era una emergencia. Era una emergencia. No quería decir que... un terremoto. Es como el 911, ¿no? O sea, nuclear, nuclear. Exacto, exactamente, no era de que, creo que hoy un cura quiere dar un grito y levantarse en armas. Pues no, nadie lo esperaba. Entonces, en el momento en que lo hace, se convirtió en un símbolo en los años siguientes. Claro. Pero en ese momento era como de repente oyes en las fiestas parroquiales de algunos barrios, las campanas a las 3, 4 de la mañana, porque están festejando al santo patrono por alguna cosa. Sí, alguna cosa especial, exactamente. Así es. Es que hubiera pasado si nada de curas, si todo el mundo hubiera dicho, pues estamos bien, ¿para qué nos levantamos en armas? ¿Qué doña Josefa? ¿Qué hubiera si la corregidora pasado? No hubiera nacido. Exactamente. Ok, ya nació, pero se dedicó al hogar, no estar de revoltosa, ¿sabes? O sea, ¿qué hubiera pasado? Que ahorita... haz una visión como medio futurista con todos estos datos históricos que tienes. Y se toca el corazón. Sí, se toca el corazón, Alejandro. Gracias a Dios. Sí, déjame conectar con la época. No, me toco el corazón porque no seas sacrílega. Es que estoy leyendo que dice el momento que cambió la historia. Por ahí vamos a arrancar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido nada de esto? Mira, que el cura se quedó dormido, o sea, ¿sabes? Este tipo de especulaciones se llama... Y hay una corriente que se llama... Estupidez. No, güey, yo sí me lo he cuestionado. Se llama historia contrafactual. Es decir, tú planteas, obviamente, a partir del escenario que tienes y el contexto de la época y los personajes, tú planteas un escenario distinto. O sea, juegas un poco con el hubiera. Sí, claro. ¿Te parecía ocioso? De eso se trata. Vamos a yo creo, para empezar, no hubiera sido un movimiento como surgió. No hubiera sido un movimiento del pueblo, así totalmente el pueblo en armas, levantado y demás, sino... sí hubiera terminado habiendo independencia, pero por los criollos. Es decir, la clase acomodada, que era la que verdaderamente estaba buscando la independencia. ¿Por qué yo digo que ahora, la corregidora seguramente hubiera estado metida,
porque era criolla. Allende seguramente hubiera estado metido también, porque era criollo. Hidalgo quizás se hubiera quedado en su parroquia, porque él no estaba tan metido en el asunto de la conspiración hasta después. A Hidalgo lo llaman porque era carismático, porque era un seductor de almas, porque tenía muy buena labia, sabía tocar el violín, le gustaba el chocolate caliente. No, hombre, tenía el vínculo con la iglesia. Exactamente. Pues, obviamente. Claro, yo creo que sería un tweet star en 1810. Hidalgo fácilmente lo quería la gente. Sí, claro. Y por eso lo llaman a conspirar. Pero yo creo que el movimiento de independencia tarde o temprano iba a estallar. O sea, eso ya no había manera de que alguien lo parara, porque ya la situación sí estaba, sobre todo para los criollos, sí estaban muy indignados. La conspiración de 1810 es la tercera desde 1808. Hubo una en octubre de 1808, septiembre y octubre, otra en 1809, y esta era la tercera, es la vencida. Ok. Sí, ahí sí creo que no hubiera tomado el carácter populachero, la gran masa del pueblo subida al movimiento. Pero los criollos sí hubieran dado un golpe, digamos, de estado con las autoridades virreinales. No, lo que tú quieres decir es qué hubiera pasado si no hubiera habido un movimiento de independencia. Ajá. Si tampoco los criollos, hombre, tú dejas... Nada, no hubiera pasado nada. Sí, seguiríamos con qué régimen, ¿sabes? Habías de hacer un libro así. Inventarte esa parte. Reescribir la historia, ¿no? Estaría padre, ¿eh? Por eso. Déjame anotarlo. ¿Sabes? Editores, si me están escuchando. La historia, sí, porque se pone... Sí, no hubo movimiento de independencia. Exacto, no hubo. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros qué? Yo creo que seríamos una nación mucho más próspera, porque finalmente veníamos con un crecimiento, sí había desigualdad y todo, pero yo creo que el problema de las guerras es que destruyen. Y entonces, imagínate una guerra de 11 años, como fue la independencia, pues dejó todo en bancarrota. Entonces, sí. Dejamos de tener guerra, las autoridades... suponiendo que se preocupan un poco más por las condiciones sociales y demás, yo creo que sí hubiéramos terminado teniendo un país distinto. Hay cosas que no se hubieran podido evitar, por ejemplo, perder territorio, o lo íbamos a perder o lo íbamos a vender. Porque los Estados Unidos, eso sí, ahí van a estar voraces. También no podemos pensar, es que si los Estados Unidos fueran hermanas de la caridad, eso no. O sea, a esos niveles no podemos llegar. O sea, si fuera nuestro California y fuera nuestro Texas, ¿y qué más perdimos? Bueno, toda la Arizona, Nuevo México. 2,400,000 kilómetros cuadrados. Igual y tú y yo viviríamos en Albuquerque, fíjate. Pero mejor mugrero más chiquito. ¿Para qué más mugrero más extendido? Bueno, entonces regresemos al grito. A ver, ¿qué sucedió en ese momento? Y es cierto lo de que el cura Hidalgo se tomó un chocolate bien caliente antes de salir a pegar alaridos. Sí, fíjate que siempre tenía la sangre fría de antes de tomar una gran decisión o dar un paso importante en alguna situación difícil, siempre se tomaba su chocolate con agua, no con leche, sino con agua caliente. Y entonces, esa noche, cuando llegan a decirle, oiga, señor cura, nos descubrieron, dice, bueno, pues, es hora de ir a coger gachupines. Pero... O sea, primero, sí dijo eso. Sí, a esas palabras así de vamos a coger gachupines. Pero es que eso es bien bizarro, cuentavientes de la historia. ¿Cómo sabes que sí fue eso lo que dijo? Porque hubo testigos. ¿Quién dijo que dijo eso? Hubo testigos y que dejaron por escrito. ¿Quién dijo que dijo? Oye, pues, hubo testigos. Que dejaron por escrito eso. Lo que no dejaron por escrito fue qué dijo. Sí. O sea, qué dijo en el grito. Porque no se oyó. O sea, pero a ver, pero ¿quién escribió y en qué libro, en dónde está ese documento que dice, el cura Hidalgo dijo vamos a coger gachupines? Mira, por ejemplo, están los procesos de Allende, Aldama, el propio Hidalgo, y en los procesos ellos van contando cómo fue el momento del levantamiento. Y habían escribanos entonces, ahí tomando nota. No, tampoco. O sea, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que dijo, yo me acuerdo que lo hice, y años después escribieron. Ahorita no recuerdo el autor perfectamente, pero claro. Por ejemplo, si uno revisa los procesos, que eso incluso si los googleas, los procesos penales de Allende y Aldama, ahí te das cuenta de cómo fue, de acuerdo a lo que ellos vieron, todo este momento desde que se levantan en armas hasta que los aprenden. Claro, entonces, eso fue lo que él dijo, vamos a coger gachupines. Increíblemente apuntaron eso y no apuntaron lo otro. Exactamente. Entonces, el grito que nosotros vemos en el Zócalo, cuentavientes, no es el real. Ese es un invento. Sí, claro, un invento totalmente, yo creo que desde la época de Porfirio Díaz, o incluso desde Maximiliano. Como una nota curiosa, el primer gobernante en la historia de México que va al pueblo de Dolores y que desde el balcón de la Casa de Hidalgo sale y habla a los mexicanos es Maximiliano, en el pueblo de Dolores, en la Casa de Hidalgo. Y aparte Maximiliano. Sí, acababa de llegar a México. Él llega a Veracruz, desembarca el 28 de mayo de 1864, a la Ciudad de México llega el 12 de junio de ese año, y luego en agosto dice, quiero irme de gira al centro del país, y entonces va a San Miguel el Grande, va a Guanajuato, va a Dolores, y ahí va a Querétaro, y ahí en Dolores es donde él decide pasar
la noche que ya eran celebraciones, no se conocía todavía como la ceremonia del grito. Él es el primero que, digamos, sale al balcón y da un grito. ¿Y qué gritó, Maximiliano? No, ahí simplemente habló de Viva México, los mexicanos, estoy orgulloso de estar aquí. Sí. Pero ya quien realmente pudo haber dado el grito como lo conocemos hoy es Porfirio Díaz, a partir de 1896, cuando manda traer la campana desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional. Oye, pero espérame, vamos por orden. Entonces tomó su chocolatito, ahí voy yo. Es mucho después. O sea, primero la parte de Allende, que yo no sabía que Allende dice, no, yo ya no le entro, don cura Hidalgo. Ahí es donde yo digo que es de esos momentos donde cambia la historia totalmente. Porque, insisto, estamos nuevamente, es la noche del 15 de septiembre, ya los descubrieron, y entonces, quien debía comandar todo el movimiento era Allende. ¿Por qué? Porque era el militar, porque él podía traer a las tropas del regimiento de dragones de la reina, porque él tenía a sus amigos como eran criollos. O sea, iba a ser un movimiento eminentemente criollo. Como digamos que hoy la clase media dijera, vamos a tomar el poder, no importa el pueblo, luego lo vemos con el pueblo, cómo le ayudamos, y a la clase alta, que en ese entonces eran los españoles, vamos a quitarlos de los grandes puestos directivos. Ok, claro. Entonces, así iba a ser el movimiento. En el momento en que les dicen que están en la casa de Hidalgo, Allende, Aldama, y Aldama les dice, nos descubrieron, Allende se echa para atrás. Y ahí cambia totalmente la historia. ¿Por qué? Porque él, que debía comandar el movimiento, dice, no, ¿saben qué? Pues vamos a huir. Ya no le entro. Ahorita, vamos a huir, separémonos, y entonces nos vemos en 2 meses para ver si podemos reiniciar el movimiento y vemos qué tal. Y entonces es cuando da un paso al frente Hidalgo y dice, no. Yo creo que hasta manoteó, no. Es hora de ir a coger gachupines. Claro. Y entonces todo el mundo voltea a ver a Hidalgo y dicen, órale, pues este es el jefe. Y todo el mundo lo reconoce ahí y dice, pero antes me voy a tomar una taza de chocolate. ¿Alguien más quiere? Seguramente alguien dijo, ¿y no tendrá algo más fuertecito porque me estoy haciendo? O por el miedo, ya venían los realistas y todo ese tipo de cosas. Estaban ya cercados, claro. Sí, se tardarían, pero de todas maneras ya te descubrieron. O sea, ya en el momento en que caigas en manos de las autoridades vas a la cárcel. Sí, claro. Si bien te va. ¿Y qué hora es esto? Esto es más o menos las 3 de la mañana del 16 de septiembre. Del 16. La madrugada del 16. Y entonces el siguiente momento es cuando, ya después de su chocolatito, se limpia la boca, muy bien. Ahora sí, tráiganme mi caballo, liberen a los presos, vamos a la parroquia a convocar a la gente, y va a la parroquia. Entonces ahí el segunda idea que uno cree, cuando ve al presidente, hoy en la noche, por ejemplo, que se verá al presidente tocando la campana, Hidalgo jamás tocó la campana. No había una cuerda suficientemente larga desde el campanario de la parroquia de Dolores como para que él hiciera el pum. Entonces manda un propio, oye, súbete al campanario y toca la campana. Ok. Entonces ya se para ahí, ¿no? Está en la plaza. Está llena la plaza, insisto, no porque de repente haya dicho la gente, seguramente hay un cura que nos va a levantar en armas y nos va a liberar, sino más bien tenemos que vender los melocotones y los plátanos y las verduras y las lechugas porque era día de plaza. Entonces estaba llena la plaza de... ¿Qué día era, perdón? Era domingo 16 de septiembre, cerca de las 4, y obviamente la plaza empezaba temprano, a las 8, 7 de la mañana, 8 de la mañana, la vendimia y todo eso, porque pues ya a las 11 se regresaban a sus rancherías y a la sierra el resto de la gente que está por ahí. Entonces, Hidalgo, pues ya que ve a la gente reunida, entonces sí, ¿qué es lo que podemos pensar que gritaba? Bueno, gritó seguramente, muere el mal gobierno. Eso ¿seguro? Indudablemente sí. Patria o muerte, seguro también dijo. Viva la libertad, viva Fernando VII, porque recordemos que Hidalgo está diciendo muere el mal gobierno, pero se refiere a los franceses que en ese momento eran los dueños de España y desde luego del virreinato de la Nueva España y de las colonias, porque estaba invadida España por Francia desde 1808. Es la época en que está gobernando España Pepe Botella, el hermano de Napoleón, que le decían así porque le encantaba el chupe, y entonces por eso era Pepe Botella. Y entonces se supone que la primera parte de la independencia es contra nos estamos independizando de los franceses que tienen dominado a todos los territorios del reino español. Ok. Entonces por eso es viva Fernando VII, muere el mal gobierno, viva la libertad, quizá, no podemos saberlo, viva la Virgen de Guadalupe. Pero quizá en ese momento todavía tampoco, porque la Virgen de Guadalupe aparecerá poco después. Ok. Entonces esto de que lo tomó como bandera. Sí la tomó. ¿Cuándo fue? A la mañana siguiente. Entonces ya junta la gente, en ese momento tendrá unos
400 personas que se le unen. O sea, que no es nada. O sea, piensen ustedes 400 personas. Sí, no, nada. Pero o sea, Marta, las 2 primeras filas del Auditorio Nacional. No, ni siquiera, pues, el auditorio se llena con 10,000. Por eso, las dos primeras filas del Auditorio Nacional. Sí, nada. Hubiera sido un fracaso si hubiera sido un concierto. Exacto. Pero fíjate, tú mismo lo decías, era un hombre carismático y 2 semanas después va a tener 70,000. Entonces, Entonces, el Palacio de los 70,000 Deportes, followers. Sí, claro. Estadio Azteca. Sí. En un Pumas América ahí cuando Pero están él es jugando mal. iniciativa propia de él decir, a ver, la Virgencita me la traigo acá porque está muy arraigada con No, el fíjate pueblo. que también hay varias teorías. Bueno, entonces ya se levantan en armas con 400, avanzan hacia Totonilco, que es el santuario donde va a agarrar a la Virgen. O sea, pero avanzan, se subieron a un caballo, van caminando, ¿o qué? Él en su caballo, pues es el cura. Pero aparte, eso estaba pensando ahorita, perdón por mis pensamientos poco No, está profundos, bien, está pero bien. dije, qué chistoso que en esa época tenías que saber andar a caballo. Sí, claro. Y era extraordinario jinete, Por supuesto. O sea, ¿habrán habido clases? No, yo creo que desde chavitos los trepaban ahí O sea, ya neta, era ¿cómo innato. pasaba eso? Era natural. ¿Quién de ustedes, cuántos de ustedes cuentavientes, si los trepan un caballo, pueden galopar? A mí me mareaba el carrusel. Bueno, Es lo que te también. digo, o sea, está Yo cañón. que tuve la fortuna de que tuve abuelos que tuvieron ranchos, desde los 4 años yo ya estaba trepada en Sí, y pero sin ahorita silla. tus 40 y pico de años, te No. monto en un caballo, güey, y le meto un fuetazo y sale ese caballo corriendo que no te vas a caer. No, pero sí Yo tienes creo todavía, que era puedes- entonces un poco como hoy, pues, quien no sabe manejar realmente vive en otra realidad, ¿no? O Sí, tiene chofer. exacto. Ajá. o la bici. o te da miedo. ¿Quién no sabe andar en bici? Exactamente. Perdón. Ok, Bueno, Luz. Bueno, entonces vámonos Luz a no Totonilco. sabe. Nos vamos a Totonilco y entonces ahí está el cura. Hay versiones de que él ya tenía en la mente ir tras la Virgen de Guadalupe, sacar el estandarte y hacer la bandera de la causa. Pero igual nuevamente las crónicas de gente que estuvo ahí dice que Hidalgo llega a Totonilco con Allende, deciden tomar un descanso y para variar una taza de chocolate, se meten a la parroquia a echarse el chocolatito y de repente oyen una multitud que está rugiendo afuera, salen y se dan cuenta de que la gente había sacado la imagen de la Virgen de Guadalupe de Totonilco y la habían puesto en un palo como de tendedero y la estaban agitando. Entonces en ese momento Hidalgo dice, pues de aquí Pues de soy, aquí, claro. ya tengo mi bandera y vean lo que está provocando. Claro. Entonces, más que haber pensado y fríamente y calculadoramente, Sí, no fue su voy a idea, no utilizar, fue su idea. dice, pues nos aprovechamos La de eso. morenita ahorita, claro. Exactamente. Y de esto se desprende una historia muy bonita porque yo creo que es el único caso en la historia del mundo donde vemos el enfrentamiento de 2 vírgenes, un máscara contra cabellera entre la Virgen de Guadalupe, que era la insurgente, y la Virgen de los Remedios, que era la de los realistas, porque los realistas cuando se dan cuenta de que Hidalgo ya trae su bandera aquí de la Virgen y todo el mundo es guadalupano, dicen, pues no, ¿qué hacemos? Pues ahí tiene la ayuda Pues de la sácate Madre a la de de los Dios. Remedios. ¿Sabes qué? Exactamente. Vete al santuario ahí de Naucalpan, a la Basílica de Naucalpan, te la traes a la de los Remedios y órale, un tete a tete. Ajá. E incluso ya así en ese despropósito de religión, el virrey Venegas le concede el grado de generala a la Virgen de los Remedios. No, no es Y posible. le ponen su sablecito o su Ajá. sablito, no sé, el diminutivo Sí. de sable es raro. O le pone un pequeño sable en vez del diminutivo, Ajá. un pequeño sable al niño Jesús que lleva en los brazos. No me Y la digas. hacen desfilar a la de los Remedios por toda la capital. La Virgen de los Remedios Guerrera. Exacto, que también trae su tradición de que se le había aparecido a los españoles después de la conquista. Exacto. Exactamente, que era una imagen que se había perdido durante la Noche Triste. Entonces aparece y entonces es cuando ya se enfrentan. Obviamente sabemos que al final ganó la Virgen de Guadalupe porque la Virgen de Guadalupe era la del pueblo. O sea, Claro. siempre desde su aparición. Era mayoría. Claro, o sea, y por eso el asunto de que era morena, pues la gente se veía reflejada en la Virgen, y en cambio no la blanquita, chapeadita de la Güerita. Virgen de los Remedios. Al final, lo interesante es que finalmente las dos eran advocaciones de la misma persona, es decir, la Madre de Dios. Claro. Era la Madre de Dios contra la Madre de Dios. Exacto. Medio bipolar el asunto. Bueno, con las 2 virgencitas en nuestra mente, vamos a un corte y regresamos en W Radio, recorriendo los pasajes de la historia de este Día de Independencia con el gran historiador Alejandro Rosas, después del corte. No se vayan. MOA Septiembre. Más de 130 páginas de amor, cerebro, humor, respuestas, preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo. Tu cerebro no es fiel. Eso y más. MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile.
MOA Septiembre. Más de 130 páginas de amor, cerebro, humor, respuestas, preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo. Tu cerebro no es fiel. Eso y más. MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile. Estamos en Versión W Radio, estamos hablando con nuestro queridísimo maestro de historia de cabecera, Alejandro Rosas, autor del libro Érase una vez México. Y estamos hablando de, en realidad, grandes historias detrás del grito de independencia. Así es, y además en esta fecha, que además es cumpleaños, ya lo habíamos dicho al principio del programa, cumpleaños de Porfirio Díaz, pero es un día, sí, verdaderamente que uno se llena con el amor a la patria. Bueno, entonces nos quedamos en la guerra entre las dos vírgenes. Sí, bueno, después de eso, finalmente las vírgenes ya termina. Al final va a ganar la guadalupana y la guadalupana será la gran patrona de México siempre, ¿no? Desde antes incluso no era. Pero es muy curioso este enfrentamiento que es casi único en la historia, al menos en la historia de México no hay otro enfrentamiento entre dos vírgenes. Ok, entonces, ahora vamos, ¿qué te gusta? ¿Hidalgo versus Allende? Sí, fíjate que una de las cosas que uno cree siempre, y desde que eres chavito en la escuela te enseñan de que los insurgentes casi era como el Salón de la Justicia y los super amigos, ¿no? No, que eran super brothers, sí, claro. No, vente Hidalgo, vamos a echarnos una chela, sí, Allende, te sigo, etcétera. Y siempre parecía como muy, muy cuates. Sin embargo, no. Es una muy mala relación la que tienen Allende e Hidalgo desde el momento del grito, por lo que comentábamos hace rato. Porque de pronto Allende se da cuenta de que él ya no es nada, o sea, tiene el mando militar, pero hasta cierto punto, porque Hidalgo se empieza a meter en todas las esferas del movimiento. Oye, aparte es perseguido. Además los están persiguiendo y todo, pero es en la política, el que tiene el mando general es Hidalgo, y él es el que va tomando las decisiones. Entonces Allende pues, siente envidia, porque además Allende es ordenado, Allende jamás quiso que de repente el movimiento fuera popular. Por eso te digo que esa noche en el grito, cuando Hidalgo da el paso para el frente y dice vamos a coger gachupines, ahí cambió el movimiento. De ser un movimiento que era nada más criollo, lo popularizó Hidalgo. Lo hizo un movimiento de masas y tiene 70,000 hombres 2 semanas después. Entonces Allende tiene su grupo de militares que están disciplinados, ordenados, hechos para la milicia, pero ve que la gente mal armada, mal comida, con asadones, con picos y palos se levanten armas, pues obviamente es un desastre el movimiento. Claro. Y sin embargo al principio les va bien, pero ya Allende le tiene ciertas envidias a Hidalgo que se van creciendo conforme va avanzando la independencia. Ahora, por ejemplo, cuando Hidalgo no quiere tomar la Ciudad de México, después de haber tomado Guanajuato y la Lóndiga de Granaditas y todo eso, todo el mundo dice, ya aquí termina el movimiento de independencia, tenemos a Hidalgo estamos frente a la Ciudad de México, digamos que las tropas estarían por ahí, por Santa Fe, por La Marquesa, o sea, ya tiro de piedra. Súper cerca. Sí, claro. Ya, y estamos hablando de 70,000 personas, quizás 100,000, cuando la capital del país tenía 500,000 personas de habitantes, o sea, tenías prácticamente un 10, un 20% de la población levantada y enardecida. Exactamente. Ahora, van al Zócalo. Querían llegar hasta allá, pero no, obviamente no lo van a hacer. O sea, Hidalgo entonces tiene la posibilidad de irse a tomar la Ciudad de México y que acabe la independencia y no sabemos por qué. Dice, ¿saben qué? No la voy a tomar. Y todos así, no manches, cura, ¿por qué? Se pasa usted. No, pues no quiero. Nunca lo explicó él. Hay teorías. Hay quienes dicen que le mandaron un mensaje al virrey diciéndole que si entraba a la ciudad mataba a unos familiares de Hidalgo ahí. Hay otra versión que dice que Hidalgo no quiso evitar el saqueo y una matanza ahí en la Ciudad de México y entonces que por eso mejor decide retirarse. Entonces, y hay quienes dicen que finalmente también Hidalgo decide no hacerlo porque lo podían agarrar ahí mismo si llegaban nuevas tropas de refresco para los realistas. Claro. El hecho es que no decide tomarlo y entonces ahí es donde verdaderamente pues, hace un berrinche Allende, ¿cómo es posible? Si yo estuviera al mando del ejército ya hubiera entrado. Se separan y a partir de ahí empieza una relación mucho más difícil entre ellos, que termina con la idea, y esto lo cuenta el propio Allende en su juicio, de que Allende dice, hay que envenenar al cura. ¿Por qué? Porque se empieza a perder, típico que se sube a un ladrillo Hidalgo y de repente con sus 100,000 hombres ya se siente el amo del mundo. Claro. El primer autoproclamado de la historia no es López Obrador, cuando dijo que él era el presidente legítimo, es Hidalgo, que dice yo soy, y refiéranse a mí,
como Su Alteza Serenísima. No, bueno. Él es imagínate, Alteza Serenísima, no presidente, sí. Alteza Serenísima. Entonces ya con ese asunto, pues todo el mundo se le acercaban, siempre estaba muy bien custodiado por sus guardias y todo. O sea, se cree verdaderamente todo. Permite, por ejemplo, excesos como matanzas en Guanajuato de españoles sin juicio ni nada. A un amigo suyo que es torero le dice, oye, pues échate a estos españoles, se los echan. Es decir, excesos. Claro. Y entonces Allende se da cuenta de eso y decide que, pues no, ya no le conviene al movimiento tener a Hidalgo al frente del movimiento insurgente. Y entonces consigue un veneno que divide en 3 porciones. Para que cualquiera de los 3 que pueda llegar con el cura, de repente, en su chocolatito se me cayó el veneno y que se muera. Una de las porciones se la da a su hijo Indalecio. Otra se la da a otro amigo y otra el propio Allende la carga. El problema es que como ¿Pero dónde están ahorita? Estamos ya en Guadalajara. Diciembre de 1810 en Guadalajara, que es donde Hidalgo va a abolir la esclavitud y donde va a dar el decreto de restitución de tierras, muy importante eso dentro de la historia política y social de México, pero pues está enloquecido ahí Hidalgo. Y entonces es cuando tratan de acercarse, nunca lo van a conseguir. Si no, hoy estaríamos hablando, en el hubiera, como decías Rebe al principio, estaríamos hablando de quién fue el asesino del cura Hidalgo, pues Ignacio Allende, pero él lo cuenta y lo confiesa en su juicio. Yo sí quise envenenar a Hidalgo porque le hubiera sido más benéfico para el movimiento que seguirlo manteniendo al frente como líder de la independencia. Entonces, ¿nunca lo logra envenenar? Nunca logra envenenarlo y hay otra... Los van a agarrar a todos juntos, los van a traicionar y luego los van a fusilar en Chihuahua. Pero hay una cosa importante porque la gente muchas veces sigue diciendo que Hidalgo... Si existe un paraíso y un infierno, Hidalgo seguramente se fue al infierno. ¿Por qué? Porque lo excomulgaron. Entonces, esto es muy importante y muy interesante porque la excomunión es, pues, prácticamente quedas fuera de la iglesia, ¿no? Por algún tipo de pecado, por algún tipo de circunstancia, por haber violentado principios y dogmas de la fe. Cuando inicia la independencia, el obispo electo, Abad y Queipo, decide excomulgar a Hidalgo. Pero no lo excomulga porque haya agarrado a la Virgen de Guadalupe como bandera, sino porque encarceló y atentó contra las personas de varios sacerdotes, encarcelándolos. Entonces por eso lo expulsa o lo excomulga. Ahora, ¿Hidalgo murió en pecado? No, porque cuando lo toman prisionero y lo procesan penalmente y eclesiásticamente, ahí confesó todo y le dan la absolución. Claro, está libre de pecado. Entonces, él cuando va al patíbulo el 30 de julio de 1811, va totalmente ya limpio de conciencia. Sí, es muy doloroso el asunto de que le quitan, le hacen la degradación sacerdotal, que es decir, le quitan la facultad de suministrar los sacramentos, que además es una ceremonia humillante porque se tiene que hincar y entonces le raspan simbólicamente las manos, porque se supone que con las manos es con lo que tú puedes brindar los sacramentos y demás. Entonces es muy humillante, pero finalmente ya, es decir, cuando muere Hidalgo, ya no es sacerdote. Ya es un ser humano mortal, de carne y hueso. Tal cual como cualquiera. Sí, claro. 54, 58 años de edad, cuando va al cadalso. Entonces, joven. Hidalgo fue al cielo, si existe, seguramente, porque de acuerdo a la tradición católica, sí, porque se confesó, pidió perdón, incluso se arrepiente de todos los excesos cometidos, diciendo, me dejé llevar por el frenesí, pero estoy arrepentido. Entonces ya le dan la absolución, comulga y se lo echan el 30 de julio de 1811. Ok, edades, que eso también es impresionante. ¿Qué edad tenía Hidalgo cuando murió? Hidalgo tiene 57 años. O sea, 58, joven. Sí. ¿Allende? Allende había nacido en 1869, tiene 42, 43. Es que súper jóvenes. Y Aldama anda por esos años, sí, todos muy jóvenes. O sea, el más viejo, la corregidora era un poquito mayor, tendría 42 también aproximadamente. El corregidor sí ya rebasaba los 50, pero hay que decirlo, Hidalgo era un hombre fuerte, no era el viejito que vemos en las estampitas de la papelería. Sí, todas las descripciones hablan de un hombre calvicie, canoso y calvo, pero con unos ojos verdes que decían que verdaderamente eran luminosos, muy blanco, una nariz aguileña muy fina, pero pues obviamente un poco encorvada como es la nariz aguileña, pero hombre fuerte, sabía cabalgar bien, o sea, no era el viejito simpático, no era el padre de la patria, o sea, ni mucho menos en ese estilo, ¿no? Claro, y entonces los vuelan a los 4. Los fusilan entre junio y julio de 1811.
11. Ahora, ahí te va otra muy buena pregunta. Pregunta aquí un cuentaviente. ¿Por qué se dice que Iturbide es el apestado del grito? Porque jamás ningún presidente, desde que se acostumbra a esta ceremonia, ha dicho viva Iturbide. Que es gravísimo, porque le duela a quien le duela, el iniciador es Hidalgo, pero el que la consuma, el que logra terminarla, el que ya hace que México sea libre, es Iturbide. Aunque haya sido un ambicioso, aunque haya sido emperador, hay que decirlo, Iturbide persiguió a los insurgentes mucho tiempo. De hecho, decían que dejaba derramada su sangre por todos lados. El gran vencedor de Morelos fue Iturbide. Sin embargo, ya al final de la independencia decide cambiar, digamos, de chaqueta, y entonces consume la independencia, pero lo hizo, ni modo. Aunque no les guste. Y fíjate, todos están en el Monumento a la Independencia. Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, Hidalgo, la Corregidora no, ya está en Querétaro, pero por ejemplo Guerrero, todos. Y el único apestado, y qué bueno que lo dice el cuentaviente, es Iturbide. Iturbide está en la capilla de San Felipe de Jesús, sus restos, y ahí se pueden ver sus huesos en la Catedral Metropolitana, en la Ciudad de México. Ahora, fíjate que de los datos curiosos también la gente pregunta mucho que por qué celebramos el 15 y no el 16. Es que se dice que eso había sido invento de Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente. Eso es falso totalmente. ¿Por qué dicen que era? Primero vamos a ver, ¿por qué dicen que era invento de Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre de 1830. Entonces dicen que cuando llega al poder, pues ya se sentía el todopoderoso, soy el dictador, aquí solo mis chicharrones truenan y demás. Y entonces, como él se sentía el hijo de la patria, decide cambiar la ceremonia de la independencia del 16 al 15. Pero eso es totalmente falso. ¿Coincidió que cumplía años el 15? Sí. Pero la ceremonia de la independencia, la celebración, se hacía el 15 en la noche, más o menos desde la década de 1840. O sea, cuando Porfirio Díaz ni figuraba en la patria ni en la historia, tendría 10 años, pero ya en México se realizaba la ceremonia o las celebraciones de la independencia, y eran 2 días, la noche del 15 y la noche y todo el día del 16 con una gran verbena. Ok, entonces la primera ceremonia del grito, ¿qué onda Juárez aquí? O sea... no, bueno, hay varias cosas. ¿No que fue Porfirio? Sí. Lo interesante de todo es que desde que da el grito, esa madrugada del 16 de septiembre, se celebró la independencia luego. Es decir, la primera gran ceremonia donde se recuerda el inicio de la independencia es en 1812. Es decir, un año después de que Hidalgo había muerto. Y esa ceremonia la da Ignacio López Rayón. Okay. A partir de entonces, siempre se dijo que era solemne esa fecha. Por ejemplo, los sentimientos de la nación que expide o que escribe Morelos en 1813, ahí dice que una de las fechas importantes es el 16 de septiembre como el inicio de la independencia. Y desde 1823 ya no hay manera de interrumpir esa ceremonia. Desde 1823 se celebra un año tras otro la independencia de México, sin importar si eran republicanos, si eran federalistas, si eran centralistas, si eran conservadores, si eran imperialistas, no importó. Siempre se celebró la ceremonia del grito. Ahora, de las más emotivas, hace ratito hablábamos de Maximiliano en Dolores en 1864, y exactamente ese mismo año vemos la otra ceremonia, digamos la del pueblo. ¿Y quién es la que representa la del pueblo? Benito Juárez. ¿Por qué? Porque pues mientras el emperador con las bayonetas francesas ha llegado a México y ha usurpado el poder, Juárez, recuerden que en esos años de la intervención y el imperio, tiene que huir por todo el país, llevando la legalidad, llevando la república. Se me enchina la piel y quiero llorar, de emoción y alegría. Y entonces sostiene en todo momento la legalidad y la república, y llegan a un lugar que se llama la Noria Pedriceña, él, Juárez, con 3 de sus amigos y ministros, que es Guillermo Prieto, José María Iglesias y Sebastián Lerdo de Tejada, además de una pequeña escolta y el Batallón Supremos Poderes, que es todo lo que lo acompaña por toda la República. Llegan allá al desierto, y mientras Maximiliano está brindando ahí con champaña seguramente en Dolores, pues aquí están en el desierto, así vil y vulgar, arena, una serpiente por ahí, una arañita por allá, se oye cómo cruje la leña en la fogata. Y entonces, hijo, y en serio se me pone la piel chinita. Ya, Alejandro. Es que son sus cosas, bien de su corazón. Y entonces, pues en ese momento le dicen a Prieto, por favor, Guillermo, que era además escritor, y además uno de los hombres más comprometidos con la causa republicana, pues da una pequeña oración. Y entonces, Guillermo Prieto, pues sí, ahí al calor del fuego, con unos jarritos de barro, seguramente con algo de aguardiente seguro,
y quizá café, pues empieza a hablar de pues, la patria es el cielo que nos cobija, son los luceros que nos alumbran, es la tierra de nuestros padres, aquí están nuestros recuerdos, aquí está nuestra memoria, aquí está nuestra historia. Y entonces nosotros estamos luchando hoy por la segunda independencia y tenemos que vencer o morir. Y ahí esa noche se juran que pues no sobrevivirá ninguno, pero la república y la patria tiene que salir adelante en ese momento contra el imperio. Claro. El imperio pues, sí sería derrotado 3 años después, pero esa es yo creo que una de las ceremonias más emotivas por lo que significaba en el desierto, estar solos, un grupo de hombres, pues jurándole a la patria pues, que era primero morían o antes de dejarse derrotar por pues, la usurpación del imperio de Maximiliano. Patria o muerte. Patria claro. o muerte, claro. Y la bandera, entonces, ¿en qué momento, si no teníamos bandera, en qué momento nace la bandera? Eso está padre. Durante la época de la independencia hay varios estandartes. Por ejemplo, Allende tiene uno con la Virgen de Guadalupe. Hay una bandera de Morelos que es de cuadros blancos con cuadros azules que son los colores de la Virgen de Guadalupe. Y ya trae el águila en medio. Pero quien realmente le pegó, así, es increíble la manera como le pega al asunto, es Iturbide. Iturbide en 1821, es 24 de febrero de 1821, decide ya poner las cosas en paz, decide entrar en alianzas con los insurgentes, que es Guerrero, y entonces forma el famoso ejército de las 3 garantías. Ajá. ¿Y qué eran estas 3 garantías? Pues eran los 3 pilares entre los cuales debía unirse el país para la independencia, que era la religión, la unión y la independencia. ¿Este es el trigarante? Exactamente, Okay. Por eso se llama trigarante, porque son 3 garantías. Pero cada una de esas garantías debía estar representada por un color. El blanco era la religión, la pureza de la religión, el verde la independencia y el rojo la unión de todos los que habitaban el territorio. Okay. Entonces, con esa idea de va a haber trigarante, 3 colores, verde, blanco y rojo, pues, ¿sabes qué? Llámate a mi sastre Magdalena Ocampo, ahí en Iguala, pues, que nos confeccione una bandera. Y entonces confecciona la famosa bandera del ejército trigarante, que era, en vez de franjas verticales, son franjas diagonales, y en cada una de las franjas una estrella que representa cada una de las garantías en las franjas. Y pegó rapidísimo, o sea, realmente la gente se enamoró tanto del asunto de los 3 colores y una bandera así, que ya cuando entra el 27 de septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia, cuenta Lucas Alamán, el historiador del siglo XIX, que todos los balcones ya tenían listones y las mujeres listones en el pelo. Blanco, verde y rojo. Blanco, verde y rojo, y los vestidos, o sea, realmente, de ahí surge esta historia del chile en nogada, para conmemorar el santo en ese 1821 de Agustín de Iturbide, el 28 de agosto. Él llega a Puebla y las monjas, si no mal recuerdo, clarisas, y si no, pues que me perdonen las clarisas, las monjas poblanas le hacen un super platillo increíble donde se representados los 3 colores. Por eso el chile en nogada lleva el rojo de la granada, el blanco de la nogada y pues el chile que es verde, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando ya nace la bandera. Y el propio Iturbide en noviembre de 1821 decide, bueno, pues vamos a cambiar las franjas, en vez de diagonales verticales, y al centro un águila que es el símbolo devorando una serpiente. Así es como ya desde 1821 ¿Y tenemos... el nombre oficial? Estados Unidos Mexicanos, México, la República Mexicana, ¿cuál es? Fíjate que no, hoy en día nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. No porque haya un documento que diga, este es nuestro nombre oficial, sino por usos y costumbres. Nosotros nacimos, el primer nombre que tuvo México como México independiente fue Imperio Mexicano. Así nacemos, así es, en 1821 somos el Imperio Mexicano. Luego, cuando cambiamos a la República en 1824, ahí la propia Constitución establecía que somos nosotros Estados Unidos Mexicanos, copiando el modelo norteamericano, Estados Unidos de América, no más que quieren Estados Unidos Mexicanos. Pero pues nadie puso interés en el nombre, todo el mundo le llamaba México. En la Constitución del 57 se mencionan 2 nombres, República Mexicana o República de México, pero seguía prevaleciendo México. Y ya es en la del 17 donde dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso se asume que ese es nuestro nombre oficial, porque la ley suprema del país así lo dice. Claro. No porque se diga, este es un decreto por el cual se asume que el nombre principal o el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Pero qué chistoso, porque debería decir E-U-M. No M-E-X. Exacto, E-U-M. E-U-M, como USA. Claro, pero yo insisto, la costumbre ha hecho que de México. O sea, tú entras a cualquier aeropuerto o cuando ponen un aeropuerto o una referencia de México. De los Estados Unidos mexicanos. Sí, es mexicano o México. Sí, exacto. Tampoco no dices nunca, vengo de los Estados Mexicana. Mira, no, vengo de México. Soy de México. Sí, claro. Yes. Ya ven qué bonito. Ahora, algo así para cerrar muy curioso. ¿Cuántos de ustedes
como parte de su ritual del 15 de septiembre y 16, han cenado o cenarán hoy pozole, que eso tiene su historia macabra. Esa es maravillosa porque sabemos que es un caldo, que lleva maíz, que lleva... Qué rico es el pozole. Es buenísimo. Pero fíjate que este tipo de platillo es totalmente prehispánico. Nada más que la diferencia con como lo comemos hoy, a como lo comían, por ejemplo, los aztecas en su época, es que ellos utilizaban carne humana. Venía el sacrificio humano, le sacaban el corazón, le cortaban la cabeza, lo arrojaban desde lo alto del templo y abajo ya recibían el cuerpo y entonces pues, lo hacían cachitos, y generalmente en algunas ceremonias rituales era cuando se preparaba pues lo que hoy conocemos como el pozole, y que nosotros lo ponemos o pollo o cerdo, pues en aquel tiempo era carne humana. Así que es nuestro regalo del Día de la Independencia. Así se los dejamos. Ale, como siempre es un gran placer tenerte aquí. Marta, al contrario, para mí siempre es muy grato venir a hablar de historia. Y mi Twitter, porque además siempre que vengo aquí me siento muy bien cobijado y se suman a las huestes de la revolución. Mi Twitter es @ARR1910. Ya me dijeron que estabas muy ensentidísimo que no estuviste en el maratón. Qué mal. La próxima Nos hubiéramos ganado. Me hubiera unido Perdimos con sus huestes. Estuvo cañón. No, estuvo muy peleado como los primeros 38 kilómetros. Ya al final exacto, sí. Ya nos barrieron. Es muy divertido, Vamos a hacer otro solamente de historia de México. Y vamos a hacerlo este mes. Sí, vamos a hacerlo este mes. Hagámoslo a finales de este mes. Y solamente también. historia de México. Y traemos nuestro refuerzo, que sea de nuestro equipo Alejandro contra Dayan, la maestra marketing y Daniel Moreno. Exacto, ¿Qué tal? a ver qué tanto estudiaron. Si quieren, ellos pueden traer también a un refuerzo, si quieren, porque también estaban medio débiles. ¿Sabes? Okay, está bien. Bueno, Alejandro Rosa es un gran autor. El último libro es Érase una vez México. El que está saliendo ahorita. Coescrito con Sandra Molina, Del grito a la revolución. Que es el tomo 2. Este es un ejemplar para ti. A ver si luego me da chance de venirla a presentar aquí contigo, Claro, porque nos ha ido tan bien con el otro que tú siempre eres buena madrina. ¿Este es el ya. volumen 2 ya? Hacemos Ya. Érase una vez México, volumen 2. Muy bien. Que es el Ya siglo XIX completito. Ya vas, me parece muy bien. Pues feliz Día de la Patria para todos mañana. Que celebren bien el grito. ¡Sí! Beban rico, no manejen. Con coman pan vasito. delicioso. Sí, claro. Bueno, para todos los que van a comer pozole para dar el grito, Tostadas. sus chiles en nogada, sus tostadas, Ajá. su mole poblano. Bueno, para que no se sientan incómodos después de tanta comedera, llévense, ahí les va, 1 o 2 pastillas de Onotón. Y si les agarra la inflamación o el gorgoreo en el estómago a media fiesta hoy en la noche, se las toman y siguen festejando. Porque el Onotón alivia la inflamación, gases, les ayuda a la digestión y aparte tiene enzimas y lo encuentran en cualquier farmacia. Entonces ya saben, váyanse a comprar un Onotón, se lo llevan por si les da la emergencia y se lo toman si se empiezan a sentir mal del estómago hoy en la noche con tanta comedera. MOA Septiembre. Más de 130 páginas de amor, cerebro, humor, respuestas, preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo. Tu cerebro no es fiel. Eso y más. MOA Septiembre.